cada ocasión invitamos a los principales referentes de la industria de la construcción para conversar sobre temas de interés público y en este caso empresarial. ¿Vale? El tema que nos convoca es súper importante para efectos de cómo relacionamos entre las personas y cómo las organizaciones salen adelante en lo que son las metas que tienen impuestas. ¿Vale? Vamos a hablar de liderazgo. Primero, les cuento que Negocio Construcción es un medio de difusión formado por profesionales de la construcción que tiene un foco muy claro en entregar contenido de valor y de primera fuente. Para nosotros, los protagonistas son las personas. Negocio Construcción tiene la principal revista de la industria de la construcción con ediciones digitales mensuales e interactivas. En la medida que vayamos conversando, les voy a enviar un link para que puedan suscribirse y todos los meses recibir información gratuita de valor. Además, tenemos el catálogo CI, que es un catálogo de construcción industrializada, donde varias marcas nacionales e internacionales de gran relevancia pueden mostrar sus productos, servicios, maquinarias y todo lo que pueden ofrecer para la industria de la construcción actualmente. Además de eso, tenemos una radio online 24/7, la radio Negocio Construcción, donde pueden escuchar interesantes temas, buena música y todo el día. ¿Vale? Bueno, en estos momentos quiero pasar a presentar a 3 personas a las cuales yo admiro a nivel profesional, ¿vale? Por su trayectoria y aporte a la industria. Voy a empezar a pedir que puedan mostrar sus cámaras. Vamos a presentar primero a Paola Valencia, luego a Cristina y luego a Rodrigo. Bueno, Cristina es arquitecta de la Universidad de Chile. Ella es líder de construcción sustentable y cambio climático. Paola, yo creo. ¿Te dije Paola? ¿Cómo te dije? Dijiste Cristina. Paola. Y de la Universidad Central de Chile. Ya, perfecto. Me van a retar, Paola, me van a retar. Llevo 2 errores ya. Hasta el webinar pasado no llevaba errores, pero bueno, se pagan de alguna manera. Somos humanos. Paola es parte del panel de expertos de negocio construcción y el objetivo de invitarla es porque ella es la líder de construcción sustentable y cambio climático del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y la verdad, después de lo que voy a dictar y leer, se van a dar cuenta que es responsable de muchas cosas que van a lograr la transformación de la industria y especialmente mejorar la cara de Chile. Ella es responsable de proyectos como la Agenda Ministerial de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Convenio Interministerial de Construcción Sustentable, la Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Ciudades, la Hoja de Ruta de Residuos, podría seguir. Entonces, es una tremenda profesional, arquitecta, que hoy día nos va a poder apoyar y contar cómo le ha ido en este foco de liderazgo femenino en un ministerio que es de los más importantes en Chile. Bienvenida, Paola, a este evento y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Ahora voy a presentar a Cristina Pardo de Vera Posada. Ella es la CEO de RIQ Concesiones e Infraestructura en Chile. Ha sido consultora del Banco Mundial y ha trabajado en Asia, Europa, África y América, ¿vale? Oceanía, yo creo que lo has visitado de vacaciones. Sería bueno también decirlo ahí, Cristina, así que dan lo mismo, he trabajado en todo el mundo, ¿vale? Así que muchas gracias hoy día por estar participando. Y muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a Negocio y Construcción. Y Rodrigo Zambrano es socio de LEAD o Lead Institute Chile, Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño, profesor actualmente en la Universidad del Desarrollo, speaker y coach en temas de liderazgo. Para mí, a partir de hoy, así como en el webinar de hidrógeno verde era embajador el doctor Erwin Plett, yo creo que tú eres el embajador del liderazgo en Chile, porque tú estás ayudando a formar a muchos profesionales en Chile para lograr más que altos desempeños en las empresas, mejores desempeños en unos como seres humanos. Mientras coloco una pregunta sobre la mesa para empezar a hablar de varias cosas de liderazgo, voy a hacer un par de encuestas para saber con quiénes estamos conversando. Entonces, yo quería comenzar con algo muy básico, partir de lo más simple, Rodrigo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Es una palabra? ¿Es una acción? ¿Es una actividad propia? ¿Qué es? Partamos de la base para todas las personas que están con nosotros hoy día acompañándonos.
Hola Rodrigo, hola Paola, Cristina, aprovecho de saludarlos y a todas las personas que nos están escuchando y viendo y nos van a seguir viendo y escuchando más adelante. Gracias por la invitación, primero que todo, y qué gusto hablar de liderazgo en el mundo de la construcción, ¿cierto? Yo algo conozco del mundo, me ha tocado trabajar harto con empresas de la construcción inmobiliaria, hormigón y distintas cosas, así que algo conozco, un poquito por lo menos. Ahora, frente a tu pregunta, súper concreta, liderazgo. Ahí, mira, voy a hacer un resumen ejecutivo muy breve. La corriente de liderazgo es infinita. Si tú pones liderazgo en Google, deben aparecer algo así como 2 billones de respuestas. Así que, ¿tenemos tiempo para responder esos 2 billones de posibilidades? No, ¿cierto? El liderazgo, a grandes rasgos, nace de este concepto de que hay una persona que va adelante, lleva la batuta y el resto lo sigue. Esa historia la hemos conocido yo diría, de los últimos 2500 años, desde los griegos en adelante. Sí, y ha sido efectiva, fue efectiva y sigue siendo efectiva en algunas instituciones, pero el corte del año 2000, cambio de siglo, cambio de milenio, hay harta evidencia ya del mundo organizacional, estudios de universidades, institutos, las mismas instituciones, empresas, que están mostrando que esa figura del liderazgo, donde el líder es el que genera todo este movimiento, se está quedando corto. Entonces, la concepción del liderazgo hoy en día, y aquí cierro esta primera introducción, la concepción de liderazgo hoy en día está puesto no en la palabra del líder, ni en la persona del líder, sino en el ejercicio del poder de influencia en una red horizontal con otros. Por lo tanto, en ese sentido, el liderazgo hoy día está distribuido en las personas que están invitadas a participar para construir una vida mejor, un ambiente más saludable y también, por supuesto, mejorar procesos y alcanzar resultados. Eso como introducción. A ver, hay una gran confusión, yo creo, en el mercado sobre el concepto de líder, porque hay un líder que tiene el emblema por su cargo jerárquico, ¿vale? Que se transforma en jefe líder, ¿vale? Pero por otro lado, que yo también tuve la oportunidad de hacer un MBA y el Adolfo Ibáñez, no nos cruzamos que fueras profe mío, hubiera sido espectacular, pero también nos enseñan que tenemos que ser nosotros todos movilizadores desde nuestro punto de influencia para apoyar a los equipos. Entonces, es decir, uno tiene que aceptar ser liderado también, ¿vale? Pero ¿dónde está ese límite para que un líder realmente tenga esa buena influencia? Porque yo puedo escribir una historia con los 5 jefes que tuve durante mis 22 años de labor profesional. Uno, que me dejaban ser y cuando me equivocaba me agarraba. Otro, que te estaban controlando a cada rato. Otro, que eran del estilo arcaico y que todos los días te daban. Entonces, ¿qué pasa con esa influencia? ¿Vale? Tú estás formando hoy día profesionales. Entonces, ¿con qué te encuentras? ¿Con cualquiera que puede ser un líder? ¿O hay que formarlo a estos líderes? ¿O nacen? ¿Qué pasa con esta frase de que nacen o hay que hacerlos? Bueno, justamente a propósito del cambio de paradigma del liderazgo, donde el liderazgo ya no está puesto en la persona del líder, sino que está puesto en el ejercicio de una serie de acciones o el despliegue de competencias más bien para el alto estándar, esto es entrenable, esto se aprende, ¿sí? Y esa, bueno, por eso existe el Lead Institute, que es nuestra academia de liderazgo, por esto se enseña en las universidades, ¿cierto? Si los líderes en ese sentido solo nacieran, estamos fritos, hasta ahí llegó, ¿cierto? Es como me llegó, estaba ahí la repartición de dones, bien, y si no, perdí, estoy obligado a seguir a alguien. No, esa configuración, ese paradigma, ese sistema de creencias, hace rato que ya la historia de la humanidad nos está mostrando que no funciona, no es efectivo. Insisto, en algunas instituciones siguen funcionando así. De hecho, en nuestro Estado chileno, con el cual yo trabajo mucho, todavía hay muchas formas de pensamiento en esa misma línea. Y quiero dejar esta invitación para la conversación hacia adelante. Tú dijiste, yo soy líder porque tengo un cargo de jefatura. Yo quiero separar eso, ¿sí? La jefatura refleja autoridad, ejercicio de autoridad y atribuciones, responsabilidades que están supeditadas habitualmente a un contrato de trabajo, ¿sí? Y eso nadie lo puede negar, ahí está escrito. Yo soy un jefe, soy un gerente, soy lo que sea, de acuerdo a un contrato y por eso tengo ciertas atribuciones y responsabilidades. Perfecto. Pero el poder de influencia no se despliega ahí, no se despliega en la jerarquía, se despliega en la red, se despliega en el trabajo con otros, en la conversación, en la posibilidad de facilitar las condiciones para que personas comunes y corrientes como nosotros 4 logremos resultados extraordinarios. Y esas 2 cosas son 2 mundos que no son independientes, son interdependientes. ¿Y qué es lo que quisiéramos todos? Que este jefe o jefa también fuera líder y tuviera poder de influencia y manejara la red y pudiera intervenir y facilitar condiciones. Pero hemos visto en la práctica que esas 2 cosas
muchas veces no van de la mano. Hay jefes que no son líderes, hay personas que no tienen ningún cargo de jefatura, ningún cargo de autoridad y son tremendos líderes súper potentes en la organización. Entonces, separemos los mundos. Liderazgo está en la red, en la conversación. Jefatura, el ejercicio de la autoridad, está en la jerarquía. Jerarquía, redarquía, se complementan. Mira, interesante. Cristina, tú has tenido la oportunidad de poder liderar equipos de trabajo multidisciplinarios en varias especialidades y al mismo tiempo en varios países con diferentes culturas. Ya tenemos la introducción, la parte teórica y la parte adaptativa que nos señalaba Rodrigo, pero ¿cuál ha sido tu experiencia, ¿vale? ¿Cuál ha sido, qué ha significado para ti liderar grupos y cómo se hace eso? Porque tu posición, tú estás número uno en una empresa y tienes muchas personas a las cuales tienes que movilizar para que el resultado esperado o proyectado se cumpla. ¿Cuáles son esos desafíos y cómo lo haces? Y también cómo lo logras, porque tú y tu empresa son exitosas. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, haciendo alusión un poco a la experiencia internacional y dado que vivimos en un mundo globalizado, evidentemente las experiencias son múltiples, pero tienen mucho que ver con lo que comentaba Rodrigo en cuanto a las redes. ¿Qué mayor red que la global, ¿no? Efectivamente son redes con contextos diferentes, pero finalmente tienen esos elementos en común, ¿no? De liderazgo efectivo. Y cuando hablamos de liderazgo efectivo en la práctica, evidentemente, pero yo no soy experta en este tema como Rodrigo, en la práctica hablamos de ambientes. Yo creo que Rodrigo, yo creo que en su artículo que leí con mucho detenimiento y me gustó mucho, hablaba de crear un ambiente donde las emociones, la inteligencia, etcétera, bueno, estuviesen completamente con seguridad. O sea, la seguridad emocional es internacional. Entonces, evidentemente, los contextos cambian según el equipo con el que trabajes en cada país. No es lo mismo trabajar en un país, bueno, con costumbres latinas o hispanas, que en un país como, por ejemplo, que me tocó visitar y trabajar durante una época en Malasia, donde hay un ambiente y una relación, por ejemplo, especialmente con las mujeres y un tipo de liderazgo muy diferente. Entonces, en el liderazgo yo siempre destaco dos aspectos que creo que son elementales y en la vida en general. Uno es la democracia y otro es la tolerancia. Siempre tenemos que hablar de liderazgos democráticos y liderazgos tolerantes, porque evidentemente tienes que absorber y trabajar en distintos ambientes, adaptarte a ellos y tratar de conocer al equipo y que se sientan en ese ambiente de seguridad emocional en el trabajo que les permita sacar lo mejor de sí mismos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, mi experiencia ha sido muy enriquecedora porque también es cierto que reconozco que un líder no puede ser líder si no tiene curiosidad y si no, digamos, contagia esa curiosidad a sus equipos en el sentido de animarles a superarse, de animarles a conocer, a salir de su zona de confort todo el tiempo, a explorar nuevas oportunidades de negocio, que es a lo que me dedico fundamentalmente, y nuevos proyectos, que es lo que hago en mi empresa, lo que hacemos, porque es fundamental que nos sentamos todos en una mesa a pensar. Nosotros no vendemos ni cajas de zapatos ni ningún producto material, sino que todo viene del talento de las personas. Por lo tanto, si en una disciplina como la nuestra, como la ingeniería, la construcción, etcétera, no eres capaz de aprovechar el talento de esas personas, reconocerlo e impulsarlo y animarlo y motivarlo, sobre todo, evidentemente es muy complejo ser líder, ¿no? Entonces, bueno, la tolerancia es un apoyo, una ayuda para entender el contexto de cada persona de tu equipo y entender que en su contexto tiene que generarse tal seguridad que pueda
salir a relucir ese talento, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor cuando es así. A veces cuesta un poquito más porque las culturas son diferentes, pero evidentemente es una grandísima satisfacción. Y por otro lado, bueno, sigo diciendo que en todo, en la sociedad, en el trabajo, al final las empresas no dejan de ser mini sociedades, ¿no? Lo más importante es el diálogo. Entonces, no hay grandes fórmulas. Yo diría que los valores de empresa, el saber transmitir la cultura empresarial, el saber informar, el saber guiar de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir también. ¿Qué opinan? ¿Cómo creen que podemos crecer? ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede aportar cada uno? ¿Cuál es su conocimiento de cada área? En fin, es una participación tal que yo creo que todo el mundo ha de tener voz para concluir el mejor objetivo, ¿no? Para la empresa y sobre todo lograrlo. Rodrigo, ya tienes profesores de motivación para el instituto. Bueno, buenísimo, bienvenido, sí, vamos. Cada cierto tiempo nosotros tenemos invitados, así que Cristina, vamos a conversar después. A ver mira, Paola, yo tengo la oportunidad de conocerla hace unos par de meses, pero ella participa una vez al mes en las reuniones que tenemos dentro del panel de expertos en negocio de construcción, ¿vale? Y la verdad, uno tiene que saber sacarse el sombrero cuando alguien ha logrado desarrollar muchas iniciativas. Entonces, todas las que leí, Paola, son una gran cantidad de iniciativas en un ministerio público del Estado, donde los recursos son más escasos, donde el unir esas fuerzas es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia para poder movilizar tantas iniciativas? Porque es mucho trabajo, es mucho relacionarse con personas, es mucho influir en los demás. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Lo bueno y también, que nos cuesta decir los chilenos, lo malo, la oportunidad de mejora, me carga. Y lo malo, los fracasos y los éxitos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ha sido difícil efectivamente, pero de a poco se ha logrado avanzar. ¿Se escucha bien? Sí, súper bien. Perfecto. Pero también está basado en el enfoque de la sustentabilidad, o sea, para poder lograr incorporar sustentabilidad en la construcción, nosotros necesitamos coordinarnos entre todos los actores y públicos, y también con el público privado y los actores de la cadena de valor, para poder ir solucionando los problemas que hoy día impiden incorporar sustentabilidad. Y la verdad que uno es como una cebolla, ¿no? Uno empieza como a ver un tema y te das cuenta que está entrelazado con otro, con otro, con otro, y finalmente es inevitable, bueno, dado que es un trabajo intersectorial y de diferentes factores de conocimiento, nivel de conocimiento, es inevitable trabajar en equipos y en mesas de trabajo. Entonces, finalmente, nuestro trabajo como equipo de construcción sustentable está basado efectivamente en armar estas mesas de trabajo, negociar y hacer mucho lobby. O sea, de partida mi función, dentro del ministerio yo no tengo atribuciones normativas ni jurídicas, yo no puedo cambiar los reglamentos, pero tengo que ir a hablar con los que hacen este trabajo y convencerlos, etc. Y ese trabajo se hace, yo también, me encantó lo que decía Rodrigo y Cristina, que tiene mucho también de respetar a los demás y de escucharlos y de entender que uno no se las sabe todas, que todos tienen algo que aportar. Entonces, en realidad, mi trabajo está muy basado en el respeto del conocimiento del otro y de ponerlo en valor. Y en ese sentido también en el equipo, para mí es súper importante que la gente esté motivada, porque cuando la gente está motivada, trabaja mucho mejor, con más ganas, y ahí es cuando yo trato de que trabajen los temas que les gustan, también que se sientan valorados por eso, y lo mismo en las mesas con otros colegas fuera del ministerio, pero yo creo que el respeto al conocimiento del otro, a escucharlo y a sentir que el otro, que su aporte está siendo incorporado, ha sido súper importante. Eso en el tiempo me ha traído los resultados que estoy logrando. Bien. Rodrigo, ¿hay estilos de liderazgo? Porque hago el símil a
a lo mismo, que uno hasta hace unos años atrás solamente conocía el concepto de jefe, ¿vale? Jefe para allá, jefe para acá. Pero el concepto de liderazgo viene a ver cuánto puede uno, y lo repito, influir en los demás para poder lograr cosas. Pero hay estilos de liderazgo para que esto funcione y hay características básicas que deba tener un líder para poder lograr este éxito. Yo creo que como decía Cristina, hay que ser un buen influenciador, ¿vale? Pero eso significa que te crean. Pero todos somos entes de emociones, por lo tanto, expresamos las maneras de diferentes formas, todas las cosas de diferente manera. Entonces, ¿qué tiene que tener un líder para poder ser un influenciador? Y al mismo tiempo, ¿cuántos estilos de liderazgo hay? Y si se tienen que ajustar a diferentes tipos de industria, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Porque mira la encuesta, hicimos una encuesta, oye, pero está en curso de liderazgo. ¿Qué cargos tiene en tu organización? El 16% gerente, el 50% jefe y parte de un equipo un 33%. E hicimos otra consulta, ¿te consideras un líder en tu organización? 75% dice que sí, 18% dice que no, y hay un no lo sé, que a propósito pusimos ese ítem, porque hay gente que no sabe todavía si es líder o no, un 6%. Mira qué interesantes los datos para que tú puedas responder sobre qué estilos de liderazgo hay y qué se necesita para poder ser un influenciador. Bueno, te respondo de inmediato. Quiero tomar un poquito lo que decía Paola recién, ¿cierto? Esto, el poder de las conversaciones y confiar en el otro. Y que lo quiero tomar básicamente, primero, porque me hace mucho sentido desde la práctica que dice Paola, pero también desde el conocimiento conceptual que manejamos nosotros como academia. Pero sobre todo por lo que está pasando hoy día en nuestro país, en Chile, ¿sí? Estamos en un contexto social bien movido. Y hoy en día necesitamos gente, como lo que dijo Paola, confiar en los conocimientos del otro. Sentarnos a la mesa a conversar, ¿sí? Y yo creo que ese es el primer movimiento del ejercicio de un liderazgo de alto estándar, sentarse a la mesa para conversar, que significa hablar y también escuchar, no solamente llegar a imponer ni a convencer. Ese proceso conversacional, yo diría que es la base, es como el tejido más básico para poder construir un proceso de influencia, que es lo que tú me preguntabas recién. Desde la perspectiva de las corrientes de liderazgo, hay muchos tipos y estilos de liderazgo, ¿sí? Sí, nuevamente, si van a Google y ponen estilo de liderazgo, infinitos. Entonces, les quiero responder en base a una evidencia concreta, un estudio que se hizo hace algunos años en distintas partes del mundo. De hecho, una consultora muy importante del mundial que se llama Sanger y Folkman, que trabajan en distintas partes y que hicieron una investigación básicamente para entender ¿qué es lo que hacían los líderes? Lo que tú acabas de preguntar. ¿Cuáles son estos perfiles que son los más adecuados para las distintas industrias? Después de un año de investigación, publicaron un libro, de hecho, que se llama así, El líder extraordinario, llegaron a la siguiente conclusión. Los líderes extraordinarios que logran resultados sostenibles en el tiempo no tienen un perfil común. No existe la receta, ¿sí? Y esto es desde la evidencia. No existe la receta de un perfil común. Lo que hemos hecho históricamente es tratar de entender que hay ciertos perfiles o características de la persona que podrían estar mejor relacionadas con un estilo de liderazgo. Ok, la evidencia dice con creces, y aquí apelo a lo que nos muestra la evidencia de la Universidad de Harvard, de MIT, en los últimos años sobre estudio de desarrollo organizacional, dice, la verdad es que da lo mismo el estilo de liderazgo. Lo que importa, miren qué potente, lo que importa es cómo nos sentamos a la mesa a conversar y cómo construimos acuerdos que después podamos respetar. Tan básico como eso. Entonces, en concreto, si quieren ejercer un buen estilo de liderazgo, abran las dos orejas, cerremos un poquito nuestras ideas, el diálogo interno y nuestras palabras explícitas y escuchemos lo que está pasando. Conectémonos con lo que está pasando con otras personas. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus conocimientos? Como decía Paola. ¿Cuáles son las distintas culturas, las relaciones en las que estamos conviviendo? Cristina nos decía hace un rato, ¿cierto? Hay países donde todavía la figura de la mujer está súper lejos de la figura del hombre, en otros países al revés, en la gran mayoría de los países se está acercando, pero así como eso, tenemos mucha diversidad de personas, características, y cómo incluimos todo esto dentro de una conversación que finalmente nos permita llegar a los resultados. En resumen, ¿qué es lo que estoy diciendo? No necesitamos características de liderazgo específicas, sino que necesitamos entender que la base de un buen resultado es construir buenos procesos, y los procesos los construimos los seres humanos. Por lo tanto, si generamos buenas relaciones, buenas dinámicas conversacionales aquí, en el ámbito humano, eso permite que la gente tenga confianza para aportar.
para compartir ideas, para preguntar, levantar la mano, oye, no entendí eso, tengo una idea, mira, vi esto en otro lado, lo quiero traer a la mesa. Si esa dinámica conversacional es potente, las personas con experiencia, conocimiento, lo ponen, lo disponibilizan. Y cuando eso pasa, la evidencia nos muestra que los procesos mejoran. Y cuando los procesos mejoran en base a experiencias concretas, generalmente los resultados llegan de regalo. Así que Mira, para empezar a voy a mirarlo así. citar algo que tú escribiste. Construir una cultura de alto desempeño implica finalmente facilitar condiciones para que las personas logremos excelencia en relaciones, procesos y resultados. Y tú dices, punto, en ese orden. Pero la realidad, Rodrigo, en todos los lugares donde estamos es al revés. Este es el resultado que tienes que obtener. Revisa con los recursos que haya el proceso para que logres el resultado. Y acá está la persona para que logres hacer ese proceso y cumplir el resultado. Es cómo logramos permear a las organizaciones de esto. ¿Vale? Así, Paola, ¿cómo lograste un caso concreto? Así, ¿cuál fue una de las iniciativas que más te costó? Y entre comillas y entre nosotros, porque en estos momentos estamos en vivo en todas las redes sociales, me dicen. Instagram, LinkedIn, no, me dice que no se dice LinkedIn, algo así. LinkedIn. Facebook, Twitter y YouTube. Imagínate el liderazgo de nosotros en negocio construcción. Yo no soy bueno para venderme, pero me gusta, me gusta hacerlo. Entonces, Paola, ¿a alguien le tuviste que doblar el gallito? Porque, a ver, Rodrigo, tú no llegas y dices, mira, ya, juntémonos. Siempre vaya a tener alguno duro de roer. Y a ese tú tienes que aplicar un plan B. Entonces, ¿con qué te encontraste que fue difícil de sortear, Paola? ¿Y cómo lograste pasarlo? Porque Rodrigo citó el tema. Hoy día el liderazgo femenino está en una fuerte posición para poder hacer cambios, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya? Mira, yo creo que una de las cosas que al principio me costó mucho es que yo venía del sector privado y había trabajado y vivido fuera de Chile, y llegar al sector público donde muchas personas es lo único que han estado en ese mismo lugar desde que salieron no sé, el colegio, el liceo o la universidad. Y entonces uno viene con muchas ideas y con ganas y con la energía de hacer las cosas de una manera, y te encuentras como con unos muros así de gente, de un sistema por un lado, un sistema muy burocrático, el Ministerio de Vivienda, uno de los ministerios antiguos de Chile, con personas también con resistencia al cambio, porque puede significar más trabajo, pero también significa que me puedes estar quitando trabajo o quitando protagonismo, ¿ya? Entonces, yo te diría que las dificultades más grandes podría ser incluso el factor humano, ¿sí? Y la burocracia de la institución, pero también eso mismo me ha ayudado a aprender a yo pulirme también, a ser más tolerante, también aprender a que hay diferentes ritmos, y que tengo que entender al otro, al que tengo que convencer, tengo que entenderlo y en el fondo abordarlo desde lo que a esa persona o a ese grupo le interesa, y ofrecerle lo que a esa persona o a ese grupo le interesa, y empezar a llegar a puntos intermedios. Han sido varios los difíciles, entonces como que no. Es diferente en el sector público que en el sector privado. En el sector privado quizá uno impulsa y falta lucas, el cliente no sé qué, pero aquí es como, se puede, están las herramientas, está el financiamiento, pero, por ejemplo, por decir un ejemplo, tengo financiamiento para un proyecto hace 3 años del Ministerio de Energía y Medio Ambiente, y me demoré 3 años en ejecutar esos gastos porque había tanta burocracia interna que se caían las licitaciones o me rechazaban de, qué sé yo, jurídica, contraloría. Es muy burocrático. Entonces, yo creo que hay el tema de resiliencia. Yo siempre ahora, ya desde este año, lo comento. Las personas del sector público que he visto que logran cambios, que se demoran años y a veces décadas, es gente resiliente, muy resiliente. Así que eso. Mira, complementando lo que tú dices, Paola, otra encuesta. ¿Qué prefieres, Rodrigo y Cristina? Mira lo que preguntamos. ¿Ser líder de un equipo o ser parte de un equipo y que otro te lidere? El 82% de las personas que están conectadas prefieren ser líderes. Pero
ahí yo vuelvo en el tema de, en rigor, cada uno tiene que ser un líder y empoderarse de lo que hace para poder empujar una organización. Entonces, ¿es necesario que salga un líder a poder movilizar esto, o las organizaciones podrían funcionar en forma normal, cada uno haciendo lo que le corresponde hacer? O por defecto, como nos falta empujar a algunos que son, entre comillas, más lentos, o hay que motivarlos más, tiene que salir un líder. ¿Qué es? ¿Causa o efecto? Porque no pueden haber 80 de 100 líderes en una organización, ¿o sí? De hecho, ojalá que hubiera 100 de 100. Bien, bien. Pero en el Porque, sentido de empoderarse en cada puesto, a eso te refieres. por supuesto, si es lo mismo que les decía hace un rato, en la jerarquía hay un jefe. Y después hay un gerente, bueno, un subgerente entre medio, un supervisor. Y la jerarquía todos lo conocemos. Y los cargos están especificados, la cantidad de personas por cargos también. Eso está estructurado, lo vemos en la página web, lo vemos a la entrada de la empresa, está listo, ya, check. Pero el liderazgo tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para conversar y construir acuerdos, para influenciarnos, para tomar decisiones. Y en ese sentido, lo que hay detrás son recursos, conocimiento, experiencia, habilidades, competencias. Todo eso, ojalá que esté disponible en una conversación, en una dinámica relacional de un equipo. Si tenemos un equipo con 5 personas, ojalá que los 5 puedan ser líderes o ejercer liderazgo en distintos momentos, dependiendo de las responsabilidades, de las atribuciones del cargo, ¿sí? Ojalá que pudiéramos traer liderazgos de otros lados, donde nos pudieran complementar la mirada. Maravilloso, si son recursos. El liderazgo tiene que ver con la capacidad de conectarnos y conversar finalmente, para movilizarnos en algún camino y tomar buenas decisiones. En ese sentido, mientras más personas tengamos en la mesa con más experiencia, con más recursos, mejor. Dicho de otra manera, mientras más líderes tengamos en la conversación, mejor. Eso, 100 de 100. ¿Qué pasa en una organización? Las organizaciones toman esto y cómo lo pueden implementar, porque no sé si esto es bueno o malo, que he conocido varias empresas donde está el gerente general, que es un gran líder en muchos casos, y después no hay gerentes de área, y después hay subgerencias. Es decir, hay como un desorden en lo que es la toma de responsabilidad, y no sé si es estratégico eso, Rodrigo, el que hay un subgerente. El otro día pregunté, oye, ¿el gerente de área qué? No, no hay, es subgerente nomás. Y yo me acordé, oye, pues si 5 años atrás era lo mismo. ¿Eso es a propósito, eso es estratégico, o las empresas les cuesta introducir este concepto de liderazgo porque estamos entre nosotros hablando, ¿vale? Hay miles de personas escuchando, o las empresas creen que podrían tener un problema de empoderamiento de las personas y podrían perder un control de lo que tienen como empresa? Te respondo yo conceptual y además de la práctica. Si nosotros trabajamos, no solo hago clases en la universidad, qué sé yo, hacemos mucho trabajo de acompañamiento y de construcción de procesos de liderazgo y trabajo de equipos con claves de equipos de alto desempeño. Te respondo desde las dos miradas, conceptual y práctica. Y ahí, Paola, bienvenido, Cristina, si tienen su experiencia disponible, ojalá, ¿cierto? Desde la práctica, ¿qué es lo que dice la experiencia? Que los... sí, ahí volvió Cristina. Que los gerentes, los dueños de empresas, en esta lógica que tú estás mencionando, generalmente tratan de concentrar el poder. Entonces, como tratan de concentrar el poder, lo que necesitamos es tener una estructura bien piramidal, bien vertical, ¿cierto? Y ojalá haya un gerente, un subgerente, un supervisor y listo. Y el resto, muchas personas que operen, ¿sí? Estoy haciendo casi una caricatura, pero yo creo que explico un poquito el concepto. Desde la práctica también, muchas veces nosotros como consultores nos dicen, oye, necesitamos gerentes, dueños de empresas, oye, necesitamos empoderar a los equipos. Perfecto. Y nuestra pregunta de chequeo es, perfecto, pero tú tienes claro que para empoderar a los equipos tienes que expandir el poder, no puedes seguir controlando el poder. En algunos casos podemos ir conversando y en otros casos nos dicen, ok, muchas gracias, vamos a hablar con otros consultores. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es una decisión personal. Lo que dice la evidencia, nuevamente, y aquí respondo conceptualmente, lo que dice la evidencia, de acuerdo a todos los estudios que hemos visto, sobre todo en este siglo, es que el liderazgo hoy día tiene que ver con expandir el poder, tiene que ver con facilitar las condiciones para que muchas personas estén disponibles para conversar y aportar. Esa vieja historia de yo soy el jefe, te digo lo que tienes que hacer, hazme caso porque soy el jefe, hoy en día se escucha todavía, pero cada vez más bajo porque la gente está reaccionando a eso. ¿Sí? Si somos estudiosos, hemos aprendido, tenemos experiencia, tenemos oficio, fuimos a la universidad y llegamos a un lugar para que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, es raro, algo no cuadra.
¿sí? Entonces, bienvenido a generar condiciones para que otros también se desplieguen. Mira, Waldo Araya, que está participando, nos dice, la industria tiene un enorme desafío por la velocidad de los cambios. Debemos dar un salto cuántico y no es solo un tema, es en términos humanos, tecnológicos, medioambientales. Yo creo que estamos en una fase, en una década, donde, donde se tiene que transformar muchas cosas. Y que bueno, voy a aprovechar eso para apalancarme a la famosa Asamblea Constituyente, que yo traté de que leyeran mi columna, la verdad, no, parece que no les gustó mucho, donde, en la revista Negocios de Construcción, donde dije, señores, hoy día la Asamblea Constituyente tiene un tremendo desafío, que es liderar el construir una nueva constitución, y tienen 9 meses, ya llevan uno, versus el que hayan 155 diputados y senadores que puedan generar nuevos decretos y mejorar la actual constitución, porque después de 9 meses hemos tenido un plebiscito obligatorio. La gente yo creo que no, todavía no sabe que en 9 meses más 3 vamos a tener más 1, vamos a tener un plebiscito obligatorio donde uno tiene que decidir si le gustó o no la constitución que escribió la Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que se cometió un error en generar este grupo de Asamblea Constituyente y dejarlo solo que se autolideren, Rodrigo. Eso, en una empresa, en una organización, siempre tienes que tener a alguien, ya sea el dueño o un gerente, que quiera empujar y definir un objetivo. ¿Acá tú crees que se cometió un error? Vamos a colocarnos políticos un ratito, ¿vale? Un ratito nomás. Sí, no, me encanta la pregunta porque de hecho yo creo que es un súper buen ejemplo de lo que nos ha estado pasando en Chile en este último tiempo, ¿cierto? Es un ejemplo de nuestra sociedad. Eso aplica no solamente para la convención, sino que también aplica también para lo que pasa en muchas instituciones privadas, en muchas instituciones públicas. Estamos acostumbrados a tomar decisiones a puerta cerrada. Y en este caso la puerta es grande, ¿cierto? Porque la convención es grande, pero sigue siendo puerta cerrada. Están conversando entre ellos. Nuevamente, es un proceso. Esto, creo yo, es un reflejo de lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, que esté pasando en la convención no es nada de raro, digámoslo así. No significa que esté bien, para mi gusto. Yo creo que necesitamos salir y conversar entre varios antes de tomar una decisión. De hecho, mira qué complejo llegar a tomar una decisión sobre una constitución con un plebiscito que sí o no. Qué complejo, qué arcaico, con todas las metodologías y tecnologías que existen hoy día para poder construir conversaciones. La única opción que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros es decir sí o no, nada más que eso. Es raro, ¿no? Es extraño. Entonces, ese proceso en sí mismo a mí me parece que es un fiel reflejo de nuestra sociedad y que representa muy bien lo que pasa en las empresas, lo que pasa en nuestro Estado en general, sin un color en particular del ámbito político, sino que en la forma en la que nos desarrollamos y conversamos hoy en día. Son conversaciones bien cerradas, sí o no, ¿qué opinas? Siempre cuando estés de acuerdo conmigo te doy la palabra, porque si no, no. Ese tipo de cosas hoy en día más lo que socavan que lo que potencian el trabajo colegiado. ¿Sí? Mira, Leonidas Josué Barrio, sería bueno que nos diga de dónde eres, Leonidas. Señala, creo que la motivación va de la mano con la empatía que pueden tener aquellas personas que ostentan cargos de jefatura. Si bien es cierto que pueden existir elementos que tengan la inclinación a ser parte del caos en un espacio en particular, el respeto mutuo debe ser parte de todo espacio. A ver, es cierto, yo tuve jefe, hay unos que le llamaban los canallas, pero eran malos, así, el que sí. Los trataban mal a todos, ¿no? No sé, eran, aunque son buenos profesionales, pero arrasaban con todo. Y todos hacían su peguita normal. Y había otro jefe muy bueno, que te dejaba hacer, que te enseñaba, que te motivaba. Entonces, el que está arriba de ese jefe, que es lo que decías tú en la empresa, no se da cuenta del impacto que tienen en las personas que tienen a cargo para hacer las transformaciones y liderar los cambios en tu empresa. Yo creo ahí, Rodrigo, que falta, claro, hay un tema de falta de empatía bien importante y que ha mejorado, yo creo que ha mejorado con respecto a décadas pasadas, porque también era como un sistema, lo hace también más machista en ese sentido, como que de autoridad, de yo digo lo que hay que hacer, y también de no premiar en positivo las cosas que se hacen bien, sino que solo llamar la atención cuando se hacen mal.
Y eso ha estado cambiando. Y yo creo que también las mujeres han hecho algo importante en eso, ¿eh? Han aportado con nuevas formas de liderazgo en equipos y en empresas, y en esa mixtura yo creo que es bien sana. Y bueno, ahí quizás obviamente Rodrigo puede decir algo. Yo creo que hay que aprovechar que entró Cristina para darle la palabra, porque la pobre como se ha caído. Y ahí... Cristina, como la estadística dice que va a estar 2 minutos conectada, tienes 2 minutos para decir lo que quieras. ¿Estás por ahí? No sé si escucha. Oh, pero tengámosle paciencia, acuérdense que vamos a estar hasta las 9:30 de la noche hoy día. No, Mira, pero Paola, sí. cuando a ti te asignan este cargo para liderar varios cambios en el ministerio, ¿tú lo buscaste y fuiste a tomar ese cargo para poder generar cambios y liderarlo? ¿O te llamaron? ¿Cuál fue esa etapa tuya? No, me asignaron. Yo estaba en el ministerio ya 2 años antes desarrollando como técnica, y la jefatura que estaba que creó esta área, se renunció y ahí me asignaron este cargo, ¿no? Pero te lo pasan así como una piedra caliente. Toma, ahí está, hazte cargo, genera los cambios, ¿y te preparan para ese cambio o simplemente acá está el libro, dale para adelante? Aquí está el libro, dale para adelante. Sí, fue así efectivamente. Pero bueno, también yo estoy súper agradecida por la oportunidad y por el aprendizaje. O sea, hoy día me puedo enfrentar, hoy día yo gerencio muchos proyectos, a muchos equipos de alguna manera, y tengo herramientas que no tenía hace 4 años atrás. Entonces, fantástico, yo creo que ha sido una excelente oportunidad. Aquí entró Cristina, ¿nos escuchas? Hola Paula, discúlpame, me está jugando una mala pasada hoy la señal, son cosas que pasan. Estamos hablando de liderazgo femenino y me gustaría si tú puedes comentar un poco eso, porque te ha tocado harta experiencia de la dificultad de ser líder femenina. No sé, quizás sería interesante comentar eso. Sin duda, existen dificultades, pero también oportunidades, ¿no?, en el camino. Por supuesto, es un reto y tenemos todavía mucho camino por andar. Las mujeres de esta industria, Paola, estoy segura de que, bueno, habrás encontrado bastantes dificultades en el camino, algunas brechas, algunas culturas. Yo diría que es un tema cultural que muchas veces se nota, ¿no? Dependiendo del lugar donde trabajas, tanto geográficamente como el sector público, el sector privado, tiene sus diferencias con respecto al rol de la mujer y a la entrada y a las visiones que podemos aportar, pero también está la parte del aporte personal y el hecho de que ya podemos levantar la cabeza. O sea, ya está instaurado, ya está reconocido que una mujer evidentemente puede ejercer igual que un hombre en todos los aspectos profesionales, y esto ha de servirnos para efectivamente levantar la cabeza ante pues, culturas machistas, ante frases inapropiadas, ante discriminaciones, etcétera. Y lo que hay que hacer es un llamamiento a todas las mujeres a no bajar nunca la cabeza, a tratar de decir yo también tengo voz, yo tengo opinión igual que usted, en fin, no por el hecho de ser mujer pienso menos, ni mucho menos, y sobre todo hay que hacer un esfuerzo en las empresas y en las instituciones por facilitar el gran problema de la mujer, que es la conciliación familiar y laboral. Es evidente que el rol de la mujer como madre bueno, conlleva unas responsabilidades enormes que requieren de mayor flexibilidad en el sistema laboral. Y yo lo he comprobado, es decir, mujeres con muchísimo talento que trabajan conmigo, tengo compañeras absolutamente formadas y capaces e inteligentes que también han tenido hijos y han tenido, en fin, una responsabilidad muy grande y muchos momentos muy difíciles donde
ese sentimiento de culpabilidad que nos asola a las mujeres por el hecho de quizá no poder abarcarlo todo, porque no somos dioses, somos humanos, pero igualmente nos echamos la culpabilidad y nos echamos la responsabilidad encima, y lo pasaban mal, y sin embargo hay que dialogar también en eso para ejercer buen liderazgo, y hay que explicar que no debe de existir culpa, sino que debe de existir una tranquilidad, una serenidad para poder abordar de la mejor manera, y que la empresa o la institución debe apoyarlas flexibilizando. Bueno, pues si hoy no puedes porque tu niño se ha puesto enfermo, evidentemente otro día me compensarás. Y de esa forma, mi experiencia es que las mujeres acaba saliendo beneficiada la empresa o la institución a aquellas mujeres que les dan flexibilidad, porque tienden a ser muy responsables y se sienten en deuda con la empresa o con la institución precisamente por haberles otorgado esas facilidades, esa flexibilidad. Y entonces, como dice Rodrigo, o sea, y luego el éxito viene regalado, ¿no? Porque precisamente luego compensan con creces esas horas que les has dejado, pues con trabajo minucioso, con trabajo bien realizado. Entonces, yo creo que todo esto tiene que calar en la conciencia de los hombres, y hay muchos hombres que tienen la voluntad de hacerlo, y que también realmente se quieren sumar a esta misión. Cristina, y complementar, porque eso también aplica para los hombres. O sea, a mí también me toca darle flexibilidad a los hombres que son papás, que tienen que apoyar a su señora ahora con el tema del COVID, hay que ir al doctor. Tenemos vida, nuestra vida no es el trabajo. Entonces eso de hoy día, como ya también me ha costado harto, yo soy súper trabajólica, y de entender que la vida es mucho más allá que el trabajo, y lo tengo que respetar para mi equipo, y promoverles que tengan una buena calidad de vida familiar, y etcétera. Entonces me ha tocado no solamente darle flexibilidad a las mujeres, sino que a los hombres también, y entender que somos todos iguales, y al mismo tiempo promover el trabajo familiar homogéneo, equitativo entre los roles. Así que yo creo que ahí también, eso también, desde el aporte del feminismo en el liderazgo, es como tener empatía con que todos tenemos responsabilidades más allá del trabajo, y que hay que flexibilizar. Absolutamente. También hay un esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado. Es muy importante siempre hablar de colaboración público-privada, porque yo creo que es el futuro, ¿no?, de las soluciones a los problemas sociales y los problemas en general de los países. Y es que el sector público y privado también tienen que analizar conjuntamente el rol de la mujer. Y les pongo un ejemplo. En mi sector, que es fundamentalmente consultoría, ingeniería, ejecución de estudios, en las supervisiones de obra, las mujeres tradicionalmente no aparecían, no estaban, era un rol encaminado a los hombres. Las bases de las licitaciones de muchas obras exigen una cantidad de años y una cantidad de experiencia, son las llamadas barreras de cristal, ¿no?, o los techos de cristal. Exigen una experiencia de 15, 20 años en supervisión de obra, que es imposible de romper para el sector femenino si realmente no se ponen de acuerdo el sector privado y el sector público en que quizá en ese... Yo no soy muy amiga de cupos, pero en determinadas ocasiones creo que es la única solución para romper esos techos de cristal. Entonces, quizá en las licitaciones, esto es un ejemplo, pero podría haber muchísimos casos. En las licitaciones, pues, por ejemplo, facilitar. Bueno, se puntuará pues, al hombre con 15 años de experiencia o a una mujer con 5 y con tales características, pero a veces hay que romper esos techos, y yo sé que es a lo mejor políticamente incorrecto hablar de discriminación positiva. No es eso, es romper. O sea, no necesitamos, digamos, que nos den facilidades por un tema de capacidad, sino por un tema de arrastre de las labores tradicionalmente asignadas a los hombres. Entonces, hay mucho todavía que romper en cuanto a barreras de cristal y generar esa homogeneidad, ¿no?, entre géneros, que yo creo que es la oportunidad que tenemos ahora, donde hay un reconocimiento amplio, ¿no?, en el mundo profesional,
y eso es bueno, es positivo y hay que aprovecharlo. Somos un país machista, Rodrigo, por lo tanto hay un doble desafío para que el liderazgo femenino pueda aflorar y ser representado en las empresas. Entonces, mira, te voy a citar el ejemplo. Cristina trabajó en Mozambique, en Malawi, la India, Malasia, y no, acá fuiste de vacaciones, Cristina, imposible que hayas trabajado en todos estos países. Inglaterra, Filipinas, España y Perú. En algunos de esos países, a ver, ¿en cuáles de esos países fue más fácil trabajar liderando equipo y en cuáles te hicieron la vida imposible? Porque hay unos países que son súper machistas de los que cité. Sí. Bueno, no me creeríais, pero realmente me gusta mucho Inglaterra. Indudablemente fue una experiencia muy positiva el ambiente profesional en Inglaterra y el crecimiento desde, yo te diría que desde abajo, porque en esa etapa de mi vida era todavía recién egresada, y me abrió mucho los ojos hacia la diversidad, hacia el mundo, hacia lo plural y hacia el respeto, ¿no?, a lo diferente. Esa etapa fue muy positiva y a lo mejor no me lo creéis, pero realmente en Chile ahora mismo me siento muy afortunada y diría que es una de las etapas más positivas que he vivido, de todas las que he vivido. Conocer África, por ejemplo, para mí fue una experiencia fabulosa, pero más que nada por la aventura, por el conocimiento, por la belleza del África subsahariana, pero más fácil, más difícil. Toda experiencia internacional para mí suma porque soy muy curiosa, me encantan las culturas diferentes, y me encanta conocer otras sociedades y otros aspectos. Fácil, difícil en lo profesional, efectivamente, hay sitios más complejos. Por ejemplo, en Malasia me pasaron cosas como ir a una reunión. Yo ya evidentemente trataba de ir bastante tapada, en fin, tratando de respetar los protocolos de allí, y sin embargo me encontré con sorpresas, porque pensé que era en Kuala Lumpur, ya una ciudad bastante cosmopolita, y me tocó reunirme pues con un consejo directivo, y me sorprendí al principio cuando no me daban la mano. Eso ya me pareció, en fin, que te quedas solo con la mano en el aire. La verdad es que es un poco complejo eso. Y luego en la mesa de trabajo, donde queríamos llegar a decisiones, yo iba en representación de una empresa multinacional y yo tenía que decidir. Sin embargo, observé que en toda la mesa, yo iba acompañada de colegas hombres de mi empresa, pero la que tomaba la decisión en esa negociación en ese momento era yo. Me habían dado, digamos, esa competencia en ese momento. Sin embargo, allí veía que había mujeres con un conocimiento, una preparación impresionante, un currículum, abogadas de primer nivel, etcétera. Sin embargo, su rol era describir hechos, no aportar opiniones. Los hombres eran los que aportaban opiniones y discutían sobre posiciones negociadoras. Las mujeres no, las mujeres estaban absolutamente informadas de todo, tenían todo perfectamente calculado y lo describían perfectamente, se veían que eran mujeres muy, muy capaces. Sin embargo, no daban opinión. Y cada vez que yo trataba de dar la mía como representante de la empresa en ese momento, los hombres no me miraban a los ojos, miraban al resto de hombres que venían conmigo en ese momento para tratar de discutir con ellos. Entonces el rol, evidentemente, era más de: tú eres una profesional, pero no puedes tomar decisiones. Wow. O sea, tienes un rol en la empresa, las mujeres están integradas, sin embargo, las decisiones las tomaban los hombres. Me costó muchísimo, evidentemente, asumir eso es complicado, y mi propia empresa, pues, que me había dado esa confianza, la verdad es que también lo pasó mal, porque nos dimos cuenta, por primera vez en mi vida me di cuenta de que tenía una barrera por el hecho de ser mujer, de que existía esa barrera. Hasta entonces yo no me había sentido limitada, en general me han tratado fenomenal en una industria de hombres, me llevo muy bien con mis colegas de trabajo y tengo buenas experiencias, pero en ese momento me di cuenta de que realmente ser mujer era un problema en
en esa cultura. Quizá me tocó una empresa muy musulmana, no lo sé. Lo cierto es que me quedó esa experiencia Mira, voy a aprovechar una consulta que hace Waldo Araya. ¿Cómo se logra el cambio mental y cultural para que una organización vertical se convierta en una más plana? Pero yo le quiero complementar, Rodrigo, en que para lograr la transformación de una organización, no basta solamente que vaya uno o dos cargos jerárquicos a un curso para que te apoyen y te entreguen herramientas para lograr esos cambios, sino es necesario que toda la organización sea parte de esta introducción de herramientas para que generen los cambios, porque veo que a veces que las empresas dicen, ya, mandemos a este, y estos son responsables de hacer todos los cambios. ¿Me cacháis? Entonces, y a veces que veo empresas que dicen, no, vamos a tener una junta, y son entretenidas, porque ya vamos a ir a tal lugar, comen rico, y después hacen las famosas dinámicas, ¿vale? Y se empiezan a relacionar, y yo hace años alguna vez hice una dinámica, uno participaba y decía, no, de ninguna manera, que va a estar tomando la mano al otro, que cantar, y de repente te dando cuenta y estés jugando con la pelotita para que no se te caiga, para que llegue al otro lado. Entonces, uno dice, es necesario que las empresas entiendan que el cambio lo tienen que lograr todos, porque a veces hay algunos líderes que están como ocultos, que no saben que son líderes. Acuérdate, menos del 10% dijo que no sabía si era líder. ¿Cómo logra? ¿Es solamente enviar uno o hay que hacer el cambio en toda la organización? A ver, nuevamente te voy a responder primero desde la evidencia y luego desde la experiencia personal, ¿sí? Desde la evidencia, ¿qué es lo que dicen los estudios? Que, de hecho, voy a citar a John Kotter, profesor, consultor de la Universidad de Harvard, que trabaja en liderazgo organizacional hace 3 décadas, un poquito más, casi 4. Y los estudios de la Universidad de Harvard, en esta misma pregunta que tú te estás haciendo, ¿cuántas personas necesitamos movilizar en una organización para transformar la cultura? Los estudios de Kotter con su equipo dicen que entre el 5 y el 10% de la organización. Solo eso. Mira. Epa, ¿cierto? Si es que ese 5 y 10% efectiva, bueno, es que está respondida entonces la pregunta, porque ese 5 y 10 se analizó que son los movilizadores e influenciadores para que cambie el otro 90 y tanto. Es obvio. Bueno, es que ahí está la magia, Estamos partiendo de la base de que estas 5 o 10% de personas que pueden hacer un cambio organizacional construyen este cambio desde su propio ámbito de influencia, con su propio equipo y en el mejor de los casos con los pares. ¿Sí? Este es un proceso lento, el que hemos estado conversando, la misma experiencia que nos decía Cristina hace un rato, que le pasó en otro país, ojalá que no te pase aquí en Chile. Yo conozco algunas experiencias parecidas aquí en Chile, sí, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero yo he estado con algunas de nosotros somos 4 socios del instituto, y yo he estado en reuniones con gerentes, dueños, directores de empresa, con mi socia, y me dirigen la palabra a mí, o le dirigen la palabra a mi otro socio, y a mis socias como que no existieran, digamos, ¿sí? Entonces, eso pasa en construcción, en la obra, sí, pasa en la obra. Pasa. Sí, no, lo sé, no quise decirlo de inmediato, pero sí, pasa. Esta experiencia que viste, Cristina, en otro país, aquí en Chile, pasa harto, más de lo que quisiéramos. Entonces, aquí voy con todo esto. Este es un proceso lento. Todo lo que estamos conversando, las discriminaciones, el general, lo voy a poner en términos positivos y apreciativos, ¿cierto? Porque la discriminación generalmente provoca dolores. Entonces lo voy a poner en términos apreciativos. ¿Cómo generar una condición relacional entre los seres humanos que ocupamos cargos? Miren, condición relacional entre seres humanos que ocupamos cargos en las instituciones, ¿para qué? Para que todos estemos disponibles para aportar. Esa es como la base. Y nosotros, bueno, yo particularmente me gusta mucho el concepto de seguridad psicológica, que tiene que ver justamente con esto, de que podamos conversar y aportar, dar lo mismo quienes seamos, de dónde vengamos, nuestros estudios, de qué colegio saliste y todo eso, da lo mismo. Estamos en la mesa, conversemos. Estamos todos invitados, seamos parte activa de esta conversación. Ese proceso se construye en el tiempo con pocas personas, la evidencia lo muestra con creces, con poquitas personas, pero de manera sostenida en el tiempo. Es un proceso lento, pero tiene una curva exponencial. En la medida que se va sosteniendo con pocas prácticas durante el tiempo, esto va agarrando vuelo. ¿Sí? ¿Hay harta evidencia de eso? Bueno, ya lo dije, la Universidad de Harvard lo están midiendo, en MIT también, yo estuve en un curso con ellos hace poquito viendo análisis de redes, justamente lo que estamos conversando ahora, y nuevamente es lo mismo, este proceso es lento, pero se puede. Pero tiene que haber gente que esté disponible a generar el cambio. Y aquí, nuevamente, la estadística. En las curvas de innovación, que están muy de moda hoy en día con todo lo que está pasando en el mundo,
aproximadamente el 20% de las personas están disponibles para ir adelante en la curva de cambio, ¿sí? El otro 80% va a esperar. Y de ese otro 80%, más o menos la mitad, un poquito más de la mitad, se va a sumar en la medida que va a resultado. Y hay una cola al final en esa curva que no se va a sumar nunca, ¿sí? Entonces hay que estar atento también con eso. Hay personas que no se van a sumar en esta lógica de transformación que estamos conversando. Y no hay que luchar contra ellos. Es parte de la vida. Nos vamos a encontrar con seres humanos así. De hecho, más de alguna vez nosotros que estamos aquí hemos sido parte de esa cola, ¿cierto? En distintos ámbitos. Y también es válido entender que hay gente que no le gusta el cambio, que no quiere cambiar, que ha estado cómodo así, ha sido efectivo, ha sido de alto estándar y por lo tanto, ¿por qué va a tener que cambiar hoy en día? ¿Sí? Posibilidades. No, pero es cierto, en obra, Paola, sí, hablaba con mi señora y me decía, Rodrigo, tienes que decir que eres machista y que tienes un liderazgo autoritario. Mira la definición que me tienen. Entonces, yo le voy a decir, no hay liderazgos de uno u otro tipo. Es el influenciador el que mueve los equipos. Voy a salir, pero bonito respondiendo. Pero Paola, es cierto. Pero ¿qué pasa? La mujer hoy día yo siento que se transforma. Yo tenía la oportunidad cuando tenía un cliente o un par en una obra, administradoras de contratos, que son las líderes de un proyecto, líderes, que tú entrabas en una oficina y eran súper duras con uno. Hola, siéntate, así, pero durísima. Esa era inevitablemente una reacción frente a otra persona que viene para poder hacer oye, respétame por defecto, así lo pienso hoy día. Porque después tú tenías la oportunidad de con ella encontrarte en alguna otra ocasión y era una persona súper amigable. Pero son herramientas mira, para poder... el rol de líder te obliga a transformarte en alguien con más poder, Rodrigo, porque necesariamente te tienen que respetar por la buena o por la mala. Perdón, yo quiero hacer un aporte ahí, sí, porque he visto en casos de mujeres que asumen como actitudes masculinas para poder liderar. Exacto. Y hay otras mujeres que aplican herramientas femeninas o qué sé yo, o lo que sea, o no masculinas, no sé. Entonces, vuelvo a que no creo que, o sea, hay gente que cree que siendo como un hombre va a resultarle, no sé, bueno, quizás le resulta a su manera. Mira, quizá yo creo que lo comentaba, sí, perdóname, Rodrigo, lo comentaba un participante, creo que era Waldo, y decía que las habilidades blandas, qué importantes son, ¿no? También para las mujeres, para poder, por un lado, llegar a un nivel de tolerancia tal que le permita superar esa barrera de una manera adecuada, ¿no? Sin volverse demasiado agresiva, demasiado autoritaria y evidentemente respetando, pero también haciendo que le respeten a uno, ¿no? La habilidad blanda es muy importante. Yo voy a hacer una declaración. Yo hace 3 años que creé dos empresas y me transformé en un concepto de teletrabajo, ¿vale? Y ese teletrabajo significa tener una pieza habilitada de oficina, pero hay algo que yo no tenía considerado, que era que iba a estar con mi familia mucho más tiempo durante el día. Antes yo salía a las 6 de la mañana, volvía a las 9 de la noche. Por lo tanto, de alguna manera, yo aprendí a relacionarme mejor con mis hijos y con mi esposa. Entonces, eso es inevitable, Rodrigo, que me ayudó a poder relacionarme también con, porque yo le decía empleados, con mis colaboradores. Porque también te han puesto esa palabra, ¿cachai? Así, no, es colaborador, así como que empleado está mal dicho. No, es colaborador. Entonces, yo creo que hay muchas personas que no le han sacado provecho a poder aprender a relacionarse, porque la mejor relación está en su propia casa, en su propia familia, para luego relacionarse con los demás. Yo hago una autocrítica, yo aprendí a mejorar mis relaciones con los demás, ¿vale? Si antes tú no hablabas con tu señora porque te ibas todo el día a trabajar, ahora puedes hablar cada 1 hora, 2 horas, cuando estás haciendo varias cosas. Entonces, muchos que estaban en crisis o en shock por estar en la casa, ojalá que hayan aprendido y aprovechado ese espacio de comunicación, ¿vale? Mira lo que dice Silvana Narváez. ¿No será que la sociedad conlleva eso al cambio de cómo liderar la mujer? Es obvio, porque seguimos siendo un país machista. Sin embargo, lo que tú decías, Cristina, aunque no te guste
el colocar una cuota de porcentaje de mujeres que participen, llega un momento que es inevitable fijarlo, porque si no, ¿cómo logras que haya mujeres que puedan supervisar obras que no tienen los 30 años de experiencia que te lo piden las bases, ¿vale? Y que tienen apenas 5 o 7, pero son súper capaces. ¿Cachai? Entonces, el Sí, mundo ahí es hay súper... una línea, en efecto, ahí hay una línea muy fina, donde tiene que ser analizado caso a caso. No es que haya que poner o imponer a las mujeres. Sin embargo, hay que saber detectar esos techos de cristal y saber romperlos de la mejor manera. Y porque tampoco está bien establecer demagogias. No se trata de que de golpe las mujeres vayamos a estar en todos los puestos de dirección y de golpe vamos a gobernar el mundo. No, como todo es un camino, y lo que pretendemos las que nos consideramos feministas es que, bueno, que se empiece, que se avance positivamente, que no retrocedamos, simplemente que se analicen esos techos de cristal que a veces no son tan evidentes, pero que existen. Y que mucha gente no ve o existe una negación. No es una revancha, no es una pelea, no es los hombres contra las mujeres, ni mucho menos. Nada de eso. Nosotros estamos, y tengo muchos amigos que son muy feministas, porque al final el feminismo lo que busca es una igualdad de derechos y de oportunidades, nada más. Nada más. Así que yo creo que hay que trabajar de manera muy delicada y de manera con la mente bien abierta en temas que son más complejos de lo que aparentan, y no caer en las demagogias. Eso es muy importante. Oye, a propósito de esto, Cristina, permítame, Rodrigo, ahí que entre con otro tema que no sé si está dentro de los temas de conversación, pero creo, con lo que estamos conversando ahora creo que puede ser relevante. Estamos en un proceso pandémico, ¿cierto? No nos olvidemos del contexto que estamos viviendo. Y en este tiempo estamos aquí, particularmente en Chile, volviendo con fuerza con los protocolos de retorno al trabajo presencial, ¿sí? Y se ha instalado en el mundo desde hace un año y fracción ya este concepto del trabajo híbrido, ¿sí? Híbrido, personas presenciales, personas en su casa, personas que van y vienen, turnos, todo ese trabajo híbrido que al final uno no sabe si la persona está, no está, en qué está, pero hay que confiar en que está trabajando, ¿sí? Listo. ¿Por qué les menciono esto? A propósito de la discriminación hombre-mujer, machista feminista y todo eso, hoy día se está instalando un nuevo concepto que es importante anticiparlo. Y les pregunto a ustedes que están involucrados directamente en el mundo, ¿cierto?, de la construcción y, bueno, etcétera, todo lo que estamos conversando ahora. Desde el mundo híbrido está pasando ya, hay evidencia en otros países, no todavía tanto aquí en Chile, porque aquí en Chile todavía estamos regresando a poquito, pero no sería raro que nos empiece a pasar que se ha discriminado, se ha separado en bandos, los que trabajan presencial y los que trabajan desde la casa. Y es más extremo todavía, los que trabajan presencial y los que están en la casa, así como que no trabajaron. ¿Sí? Entonces, pongo el tema de conversación justamente porque es un tema que ya está ocurriendo en otras partes del mundo y que hay que observar para que no nos ocurra. Y ahí los líderes, los jefes, que ojalá sean líderes que casen con el mundo de la jerarquía y poder de influencia, empiecen a quitarle las bases a esos bandos para que no se produzca esta división. Porque si no, en los próximos 2 o 3 meses y en los próximos 4 o 5 años, vamos a tener esta misma discriminación que ha vivido la mujer y otro tipo de, en este concepto de minoría laboral, lo vamos a estar viviendo con las personas que están trabajando desde sus casas. No sé si ustedes lo están viendo, lo han percibido, ¿cómo les hace sentido? Bueno, no, en la práctica la verdad que no, porque la verdad que yo veo que todos trabajan más horas, o sea, desde muy temprano hasta muy tarde. La gente que tiene niños, que además, por lo menos en mi equipo en particular, yo les digo, si tienen en los horarios que tienen que ayudar a los niños menores, avísenme para no citar reuniones en esos horarios. Y también me toca ver mucho que trabajan de noche, los que tienen niños más pequeños. En realidad no me ha tocado, y con los colegas de los otros equipos tampoco. Pero sí, sin embargo, las instituciones públicas están mandatando que se vaya presencial, a pesar de que no ha bajado el rendimiento. En el año se ha demostrado que hemos rendido más, incluso más de lo que rendíamos presencialmente, pero está esa idea de que si estás ahí te puedo controlar. Sí, es que es contradictorio, Rodrigo, porque con varios amigos me decían, Rodrigo, yo trabajo mucho más ahora. Es decir, estoy más conectado ahora y casi aislado en un sucucho en mi casa, en una esquina,
porque estoy todo el día con reuniones, todo el día conectado, y la gente está pero cansadísima. Entonces, por otro lado, dicen, no, quiero que tú estés presencial. A ver, yo lo tengo que admitir. La gente que trabaja conmigo, en algún momento hace meses atrás, dije, ¿cómo controlo que estén trabajando? Y meses atrás estuve con la cuestión. Ya, cada una hora, reunión, Skype, así. Y después tú dices, no, pues si tú defines las tareas y las cumplen, y hay tremendo rendimiento. ¿Vale? Pero seguimos con el de la desconfianza. ¿Estará trabajando? ¿Qué es lo que tú decías recién? ¿Será efectivo o estará viendo la tele? Yo veo menos tele que antes. Y con suerte en la noche un poquito juego olímpico. Que entre paréntesis, estamos en todas las redes sociales y además estamos en línea en la radio Negocio Construcción. Tengo que pasar los auspicios, chiquillas, sí o sí, o me multan. Ahí yo tomo lo que dice Mariana en el chat, que controlas con los resultados al final. Entonces, no es necesario estar encima, y yo confío en los resultados. Si no hay resultados, ahí uno ya tienes tema de conversación en el fondo. Mira, Waldo Araya dice, no, Silvana Narváez, totalmente, sé que muchos trabajamos más horas, pero al no verte piensan que no laboras. Es como en la antigüedad, el esclavo debo verlo trabajar o no me sirve. Mariana Castro dice, controlas viendo el rendimiento final. Sí, solo sí, tú sabes cuánto debería demorarse la persona en hacer esa actividad y eso tú lo sabes. Entonces, eso es confianza, por Rodrigo. Es confianza en tu equipo. Tal cual. Llegamos a cosas tan sencillas como eso, ¿cierto? De hecho, tú dijiste hace un rato, tú en este tiempo has aprendido a relacionarte mejor en tu casa, con tu familia, y eso se lleva al ámbito laboral. Sí, finalmente nosotros representamos en los liderazgos, en el trabajo en general, en la oficina, representamos lo que somos, desde donde venimos, nuestra historia, nuestros patrones esenciales de comunicación con nuestra familia, nuestros padres, nuestros seres queridos, etcétera. Entonces, a propósito de lo que decías también hace un rato, el año pasado hizo en la Universidad de Desarrollo una investigación sobre la calidad de vida de las personas que estaban en su casa. Y a mí me encantó ver el resultado. Decía que el 70% de las personas habían recuperado el vínculo familiar a propósito de la pandemia y verse obligados a estar con sus familias, ¿sí? De manera obligatoria, por supuesto. Pero mira, el 70% de las personas recuperamos como sociedad el valor de la familia. Qué potente, ¿cierto? Una ganancia dentro de tanta ambigüedad e incertidumbre con la pandemia. Mira, oye, ha estado súper entretenido, Marisol. Efectivamente, son resultados. Si hay que estar pendiente de si hay esclavos para generar esos resultados, porque hay personas que en la camiseta mojan para generar un resultado y otras que solo se la cuelgan. Y también sucede. ¿Qué pasa, Cristina? Tengo una pregunta interesante, porque ha crecido mucho el emprendimiento, Rodrigo, y también cada uno de ustedes va desarrollando el querer hacer alguna asesoría o en un futuro donde va a tener su empresa propia. ¿Qué pasa con todas estas empresas, estos emprendimientos nuevos? ¿Cómo lo logran estos para liderar sus emprendimientos? Porque a nadie todos tienen la idea de generar un nuevo producto, un nuevo servicio y salir a venderlo. No he visto a nadie, y tendríamos que hablar de porcentaje de participación, Rodrigo, de que se le enseña a los emprendedores a poder liderar su empresa para poder cumplir sus objetivos. No he visto a nadie con el eslogan. Todos solamente son empresas, alto desempeño, grandes organizaciones. Pero nadie se ha preocupado de los emprendedores. ¿Qué pasa con los emprendedores? Sí, no, ahí permíteme, tengo evidencia contrario de lo que estás diciendo. Yo personalmente he trabajado con emprendedores, con asociaciones de emprendedores, acompañándolos justamente en eso, en entender que el emprendimiento es necesariamente en red, más allá de que yo tenga una idea buena y lo pueda hacer con un par de amigos, pero necesito un ecosistema, ¿sí? Y ahí en el ecosistema entra el liderazgo nuevamente, las redes, la comunicación, la toma de decisiones, los apoyos, ¿cierto? Los complementos, los subsidios entre emprendedores para que se apoyen a construir un ámbito donde todos puedan surgir. Así que, no, si hay alguna, no hay demasiado, estoy de acuerdo contigo, pero tampoco es que no haya nada, ¿sí? Los emprendedores necesitan apoyo, por supuesto, y desde este punto de vista hay un montón de herramientas de liderazgo, herramientas de comunicación, conversación, toma de decisiones, negociación, ¿cierto? Desafío y manejo del estrés, de la adversidad, que son súper potentes. O sea, estrés y adversidad, emprendedor igual estrés y adversidad, ¿no?
Paola, ¿qué consejo le daría a las mujeres para ser líder? ¿Cómo las motivaría? Porque a ti te ha tocado el desarrollar mucho, con mucho esfuerzo, lograr muy buenos resultados en tu posición. ¿Cuál es tu consejo? Confiar en sus ideas o sea, bueno, primero hay que tener ganas de hacer cosas, eso es súper importante, tener ganas de hacer cosas, tener ganas, en mi caso, para mí es fundamental aportar a reducir los daños ambientales, ¿cierto?, de la industria de la construcción, y eso realmente es una motivación muy grande. Entonces, creer en tus ideales y confiar en ti y en tu capacidad para poder impulsarlo. ¿Y tú, Eso. Cristina? Y, Perdón, Perdón, Paola, disculpa. y también lo que decía antes, respetar a los demás, escucharlos llegar a acuerdos. Eso es súper importante también. Bien, bien. Anotaron todas las chiquillas que están. Yo le digo chiquillas, me retan. Las señoritas o mujeres profesionales que están escuchando. ¿Y tú, Cristina? Perseverancia. Yo, sobre todo, valoro las mujeres perseverantes que efectivamente, que con motivación, como bien decía Paola, con ganas y sobre todo disfrutando también de lo que hacen, porque dicen, no vives, solo trabajas. No, yo vivo en el trabajo. Mis experiencias en el trabajo son muy apasionantes, igual que la vida. Entonces, hay que buscar esa motivación, hay que perder los miedos, hay que salir de la zona de confort y no preguntarse cómo de difícil va a ser un proyecto, sino si merece la pena. Y adelante, es decir, perseverar, autoestima, por supuesto, Paola, tienes toda la razón, creer en una misma. Yo creo que las mujeres nos alimentamos en gran parte de nuestra autoestima. Y yo creo bueno, que por muchos años, por mucho tiempo, quizá esa estima personal fue relegada a un segundo plano. Es hora de recuperar esa estima, esa autoestima, y perseverar, y caerse y volver a levantarse. Si la vida es eso, es fracasar y es volver a levantarse y disfrutar del camino. Eso es lo que le recomendaría a las mujeres y a los hombres también, por supuesto. Rodrigo, ¿qué te ha parecido esta actividad? Porque fue como una sesión de curso mezclada con coaching, un mix bien entretenido. ¿Qué te pareció esta actividad y cuál es tu consejo para todas las personas que están en una posición de liderazgo o no en su aporte que tienen que hacer en las organizaciones? O sea, primero que todo, un placer estar conversando con Cristina, Paola, contigo también, o sea, compartir experiencia. A mí me parece que esto es esencial. Esto es algo que necesitamos en el país, en el mundo, conversar, escucharnos, entender, aunque no estemos de acuerdo, a lo mismo, si nos podemos poner de acuerdo después. O por último, podemos estar de acuerdo que no estamos de acuerdo. Ya, no pasa nada. ¿Sí? Así que eso es lo primero. Bienvenida a la conversación y construir en conjunto aprendizaje. Y segundo, una sugerencia, ni siquiera un consejo, una sugerencia. Trabajemos desde nuestras propias fortalezas. ¿Sí? Esto que decían Paola y Cristina, de recuperar la autoestima, creer en sí misma, para eso necesitamos mapearnos y entender en qué somos buenos. ¿Sí? ¿En qué somos buenos? Todos somos buenos en algo. ¿Sí? Da lo mismo en qué, somos buenos en algo y desde ahí poder construir. Y la evidencia nos dice una y otra vez, no tratemos de nivelar aquellas cosas que no somos buenos, no perdamos el tiempo en ineficiencia. En eso que somos buenos, seamos extraordinarios. Y apoyémonos de otras personas que también sean buenas, extraordinarias en otras cosas. Y entre todos construimos un estándar mucho mayor. Yo diría esa es la mejor sugerencia que les puedo dar. Líder, no líder, jefe, no jefe, hombre, mujer, trabajo presencial en su casa, identifica tu fortaleza y desde ahí, dale, juega, porque el mundo se alinea y las posibilidades se abren. Y sumar las fortalezas, porque uno es sumar las fortalezas con tus pares, después entre organizaciones, entre empresas, entre gremios y llegamos hasta país. ¿Cachai? Con la famosa, yo les tengo cariño a la Asamblea Constituyente, pero si no escriben algo bueno, olvídate que el voto va a ser no, así, pero tajante. ¿Vale? Así que yo les quiero agradecer toda esta tarde. Mira, se nos ha pasado la hora, pero volando, llevamos 1 hora y media conversando. Nuestra idea de estos encuentros es eso, Rodrigo, Cristina y Paola. Conversar un rato abiertamente, ver nuestros diferentes puntos de vista, hablarlo de lo que nos sucede para poder transmitirle a tanta gente
que no tienen siempre la oportunidad de estar en una tribuna, de decir, mira, yo me represento, o no estoy de acuerdo cuando lo escriben en el chat, ¿vale? Ese es el objetivo, estoy de acuerdo contigo. Nos falta conversar. Las redes sociales hacen bien y mal, porque te dan mucho mensaje tergiversado de cómo se están llevando adelante varias actividades en el gobierno, en temas públicos, en temas privados. Ahí hay que hacer algo, no sé qué, pero debemos manejar también tanta cosa que se dice. Yo les quiero agradecer de nuevo. Cristina, son las 12 de la noche, tú estás en España hoy día. Las 2 de la mañana. Sí, estoy 2 de la mañana. teletrabajando. Wow. 12:30, pero estoy teletrabajando, horario chileno, todo se puede. Te quiero agradecer todo el esfuerzo de estar este ratito, ¿vale? Durante los 5 minutos que nos tuviste conectada, hablamos cosas súper entretenidas e interesantes. Sí, qué pena, me lo perdí. Paola, de verdad yo me saco el sombrero, yo te sigo, tú estás haciendo muchas cosas en el ministerio y vas a ser una mujer de hablar en los años que vienen. Así que dale nomás. Dale con todo, yo te sigo, dale con todo. Y Rodrigo, me encanta lo que hacen. Yo me acuerdo cuando fui a un curso de negociación y liderazgo que hizo el Adolfo Ibáñez hace como 10 años, y que habían 2 profesionales, no era Ignacio Hernández, eran otros 2 que hablaban siempre de negociación y liderazgo. Y no me metió el bichito de la palabra negociación y liderazgo, me metieron el bichito del relacionamiento, que hasta ese tiempo para mí era relacionamiento, ¿para qué? Entonces, se acabaron todos los paradigmas de cómo llevarme con los demás. Se pasaron, muchas gracias. Si quieren decir unas palabras de despedirse a la gente, por favor, adelante, y una vez que hablen los 3, cerramos. Por favor, se pueden despedir. Muchas gracias, que no sé quién primero, pero bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por los que asistieron. Espero que haya sido de utilidad también, así que muchas gracias. Chao. Sí, gracias, yo también. Igualmente. Dale, por favor, Cristina. Gracias, Rodrigo. Rodrigo, enhorabuena Negocio y Construcción, por esta plataforma tan entretenida, por esa difusión y por todo el esfuerzo que hay detrás de este trabajo. Gracias a los participantes, me encantaron algunas participaciones como Mariana Castro, Silvana, en fin, he visto grandes aportes y les invito a que todos sigamos en esta línea y muy al día con los asuntos del sector y con aspectos de diálogo, ¿no? Y que sigamos dialogando por mucho tiempo y por muchos años. Muchas gracias. Rodrigo, cierra tú. Sí, bueno, yo quería, en la misma línea de Cristina y Paola, quería agradecer la invitación. Estuve leyendo ahora en este ratito un poquito lo que está ahí en los chats, no había tenido tiempo para verlo antes, ahora lo digo un poco más de detalle. Liderazgo se crea, se construye, se aprende en el camino, no crean que se nace con esto, se puede hacer en el camino también. Así que, bueno, y nuevamente agradecimiento, felicitaciones por lo que están haciendo. Ojalá que algunas de estas ideas lleguen al sector. Es un sector machista, duro, ¿cierto? Entonces necesitamos que penetre un poquito de esto y vamos construyendo en conjunto. Y la conversación, el aprendizaje es una de las mejores formas de hacerlo. Así que yo feliz, agradecido nuevamente por la invitación y por haber compartido este espacio con 2 mujeres tan importantes como Paola y Cristina. Así que, Rodrigo, agradecido de ti también y nos seguimos viendo. Yo le agradezco a ustedes 3, se pasaron. En nombre de Negocio Construcción, de Catálogo Construcción Industrializada, de la Radio Negocio Construcción, les quiero agradecer que hayan participado. Estamos logrando estar conectados en todas las redes sociales, en una transmisión en vivo en la Radio Negocio Construcción, y nuestro objetivo también fue fijarnos, liderar contenido de valor y primera fuente, llegando de forma transversal a todos, ¿vale? Acostado, pero lo estamos logrando. Así que muchas gracias a todos, y ahora yo me voy a despedir colocando un video de cierre. Un saludo a todos, por favor, que estén súper bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. This could be the best day ever. No, I
ain't wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Trapped in suspended animation, but too long I've been here waiting. My foot to the brakes every day, and I spend half my life just slumbering, and the other half just wondering. This could be the best day ever. No, I ain't wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide.